Buenas tardes, querido público de Revista de la UNA. Estamos aquí de nuevo en su segmento Humano y Punto. Bienvenidas de nuevo, cada semana. Hola. Bienvenido a nuestro Hola, invitado, hola. que ahorita Bienvenido. presento. Tenemos un tema que se relaciona mucho con lo que tratamos de reflejar en Humano y Punto, que es aquello que nos hace justamente vernos desde otro punto de vista, ver lo que a veces no nos gusta, que es pues nuestro lado oscuro, como Darth Vader. Mi lado oscuro. Y en Humano y Punto lo que tratamos de ver es justamente lo que negamos, lo que no nos gusta, lo que es normal y luego no lo queremos ver tan normal. Y para eso tenemos invitado al doctor José María de la Roca, al cual agradezco que haya venido. Muchas gracias. Sí, y él es director general director nacional de la Organización Filosófica Nueva Acrópolis, que luego nos platicas exactamente de qué se trata. Pero te invitamos porque además de ser psicólogo y además de ser director y además de hacer muchas cosas que haces en tu vida, sabes mucho de cómo las partes que no queremos ver y que negamos o nos pueden dominar o terminamos nosotros dominándolas a ellas. Claro. ¿Cómo está eso? Es un tema interesante. ¿Qué es lo que pasa? Podemos ver la historia de las civilizaciones, de los momentos en los países y de los momentos de la gente. Cuando uno va creciendo, vas diciendo, esto soy, y la sombra es comúnmente lo que niegas de ti mismo, que dices, esto yo no soy. Inclusive Jung, que es el primero que lo plantea, aunque aunque hay varios, digamos, elementos en la literatura que lo demuestran, inclusive, no sé, en la Divina Comedia, en las religiones aparece como un elemento que desde mi punto de vista explica parte de la psique humana y cómo es una aventura que, como en los mitos griegos, nos permite llegar hasta el fondo del laberinto, que somos nosotros mismos, atacar y vencer al Minotauro que aparece en la mitología es una manera de integrarlo. Y lo podemos ver en los ritos, en las ceremonias, decía yo, en lo religioso, inclusive el diablo, que es una palabra griega, significa separar o dividir. Y entonces, ¿qué es lo que separas o divides? Una parte de ti mismo. Entonces, comúnmente lo que tú no integras en tu vida va apareciendo, pero a veces sacamos de nuestra vida las cosas que son fundamentales y que creemos que son inadecuadas. Eso es causa, y bueno, también en la literatura, por ejemplo, en este libro clásico de Stevenson sobre Mr. Hyde y Dr. Jekyll, él plantea justamente como un doctor muy sereno en la universidad y al otro lado, en medio de la noche, se convertía en un monstruo que iba y mataba gente. Una representación de eso mismo es Hulk. Representa al doctor Banner, que es muy tranquilo, es intelectual, tímido, conoce muchas cosas, tímido, pero dice, pero no me hagan enojar, ¿no? Como exactamente, como algunas personas que conozco, que no me toques porque si no de repente puedo estallar y puedo decirte lo que realmente pienso y lo que le pasa. Y queda representado además en las caricaturas, en la literatura, en las religiones, en lo humano, en muchos lugares, y nos están reflejando cosas. Por eso es que nos resulta interesante aún verlos en el cómic, porque representa una fuerza arquetípica o representa una fuerza de nuestro propio interior. Inclusive es una tarea que tenemos que realizar. Yo como pienso esto en lo humano, que nadie que practique el bien puede hacerlo a totalidad si no ha logrado ver el mal que hay dentro de sí mismo. O sea, no escondiéndote de tus propios pensamientos vas a lograr integrar esa parte. Es decir, que todos tenemos que bajar a nuestro propio infierno en algún momento y integrarlo. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que decimos? También ejemplos que son desastrosos y a lo mejor pensando en algunos pacientes. Pues a veces cuando nosotros lo negamos, esta sombra nos domina, como en los cuentos y que he contado. No sé, pacientes que son transgresores de la ley, gente que es capaz de robar, de matar o de violar. O pasarse un alto, simplemente. En lo simple, claro. Pero que lo haces con, o sea... Con toda la alevosía y ventosa. Que me importa, ¿no? O voy y choco a alguien también, porque en lo masculino a veces competimos, ¿no? Entonces tú dices, pues sí, si voy a chocar, que voy a chocar con todo, ¿no? Y le aviento el carro. Entonces eso es justamente la agresión.
Pero un ejemplo que me parece triste, pero que es algo que pasa, es justamente que luego decimos, ese no soy yo. Me acordaba de un paciente que justamente pues hacía actos destructivos terroríficos. Y él decía, es que cuando estoy haciendo, yo no estoy aquí. Como si algo los poseyera, Como ¿no? si algo al estilo medieval que decían que viene el incubo y me domina y yo no soy el que no sabía qué hacer. Pero es lo mismo que le pasa a la gente que a veces sin querer, que es el inconsciente, volteas con un amigo que quieres mucho, ¿no? Me acuerdo hace poco una amiga me contaba cómo es que le había derramado la computadora a su esposo de jugo porque nunca le pone la atención, o sea, Ay, claro. dijo, ay, fue sin querer, ¿no? Oye, esa No, es fue sin otra, querer. culturalmente, Fue queriendo para que ¿Para pusieras qué? atención. Pero ¿qué es lo que ganas? Enojos, culpas, en vez de decirlo Ok, directamente, sí es lo hice. integrarlo. Soy yo, es parte de mí. Claro, aquí estaba está. enojada. Estoy enojado contigo y entonces yo luego hago actos para que tú me pongas atención, pero también hay versiones masculinas de esto, o sea, de cómo es que pues chocamos, mentimos o hacemos cosas como el trabajo obsesivo, los adictos al trabajo representan un miedo a expresar los conflictos internos, ¿no? O los que se meten fanáticos, aunque me perdonarán los fanáticos de León, pero todos, ¿no? Te hablan a mí. O sea, el fanatismo también es un extremo de eso. Así es, el fanatismo también es porque ahora que ganó León, a mí me fascina ver la energía de la gente. Pero la gente en el arco aquí, El puente del amor. en otro puente, yo pasé y estaban bailando, sin música. Yo decía, qué bonito, pero ¿por qué no te permites bailar por otras razones? O entregarte y salir a la calle y sacar la bandera por lo que tú te parezca importante. Bueno, Y- yo alguna vez escuché, perdón que te interrumpa, y me llamó muchísimo la atención la razón por la que a un hombre le puede fascinar el fútbol o algún otro deporte. Y decía, pues es que es la única manera en que un hombre se va a permitir saltar, gritar, llorar, abrazar, brincar y bailar. Claro. No más. Sin O sea, justificación culturalmente ahí se vale, no hay Ujú. bronca. En el resto de las áreas de su vida no se puede, ¿no? Es que es justamente lo que nos Entonces- dice José María, no es la parte Exacto. oscura. Se lo ve. Si tú, varón de 40 años, así, totalmente con conductas más enfocadas Tradicionales, socialmente tradicionales, conservadoras. no vas a bailar porque tu bebé gateó, pero sí porque ¿Cómo León. que no vas a bailar? Ah, en ya te un- entendí. De Ajá, gusto. de gusto, de que el bebé gateó. A lo mejor la mamá sí, porque es más. Sí, se limita más, ¿no? Exactamente. O sea, Y ahí no es la parte necesariamente oscura. nuestra sombra la que no estamos integrando, simplemente pues no estamos como lo que tú dices, dejándonos llevar por lo que se supone que sí es aceptable o permitido y lo que no, o sea, ni siquiera esas cosas las podemos Inclusive integrar, pues imagínate cuando estoy que me lleva la fregada, cuando aquí hemos Claro, tratado ese cuando programa y me envidio, encantó, cuando siento envidia, cuando siento celos, cuando me cae mal mi mamá. cuando tengo algún impulso sexual que se supone que es malo y que no es permitido y que Ándale. como lo voy siquiera a comentar, ¿no? O Así es. nos decía José María, como también el que no aceptes tus habilidades, tu valor, las características que son parte de ti, buenas o malas, según tú las puedes ver malas, pero a lo mejor son muy aceptables y no buscas encontrarlas ahí, ¿no? Porque pues no son aceptadas. También Sí, estoy bien. tesoros, espiritualidad, paciencia, Claro, también se serenidad. puede negar. Jung dice, lo que tú no, ¿qué es lo que negamos comúnmente los hombres? Lo femenino. No, femenino. Y entonces un hombre tiene Sus que 5 integrar. minutos de joto. No, pero luego lo malo es que la gente tiene miedo justamente a expresar a lo mejor algo de la homosexualidad, pero Jung más bien se refiere a lo femenino en un sentido Sí, amplio. Tu parte. La parte de vida, la parte de Creativa, de amor, vida, la parte sí, de creatividad. sensible. ¿Qué tendría que hacer un hombre integrando su sombra? Ahorita nos dices, No, porque vamos al... tendría que aceptar eso y llorar cuando quiere llorar. Claro, sí. Poder expresar una emoción cuando lo sienta correcto, ¿no? Claro. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos y nos dice exactamente José María cómo integrar la sombra, cómo integrar aquello que negamos. Gracias.